En 1901, en lo más profundo del Amazonas, tres exploradores mexicanos, hombres curtidos por la selva, por el hambre y por la soledad, juraron haber visto algo que no debía existir. No era un animal, no era una leyenda, era una serpiente tan grande como un tren, avanzando entre los árboles como si la jungla fuera apenas pasto bajo su peso, y lo que encontraron esa noche cambiará para siempre la forma en que miras cualquier río oscuro. Quédate hasta el final, porque hay un detalle que ellos ignoraron, y que podría seguir ocurriendo hoy. Antes de seguir, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo esto. La historia comienza durante una expedición financiada por un terrateniente brasileño obsesionado con mapas coloniales que hablaban de un río que tragaba a hombres. Los protagonistas eran Sebastián Montalvo, líder de la expedición, Fray Esteban, un sacerdote viejo que viajaba para documentar prácticas indígenas, y Julián Herrera, el más joven, un cartógrafo con manos temblorosas y una fe que se resquebrajaba a cada kilómetro de selva. Era la temporada húmeda, la lluvia caía a cántaros desde hacía semanas, hinchando los ríos hasta convertirlos en serpientes vivas de agua café. El aire olía a barro podrido, a hojas mordidas, a humedad que nunca dejaba respirar. Los mosquitos eran tan grandes que parecía que cargaban rabia. Cada paso hundía los pies en un lodo tibio que parecía moverse solo. Los tres hombres avanzaban guiados por un indígena taciturno llamado Caru, que hablaba poco y miraba todo con una desconfianza ancestral. Caru había exigido varias reglas antes de aceptar guiarlos: nunca caminar de noche, nunca silbar después del atardecer, y jamás, bajo ninguna circunstancia, responder a una voz que viniera del río. Sebastián, como buen hombre de ciencia, se rió. Fray Esteban hizo la señal de la cruz. Julián solo tragó saliva. El primer indicio de que algo estaba mal llegó al tercer día. A la orilla del río encontraron un tronco hueco partido en dos, pero no por hachas ni por herramientas. La madera estaba aplastada como si un peso descomunal la hubiera enrollado sobre sí misma. Más adelante, vieron lo que parecía un cráneo de tapir, partido limpio por la mitad, como si hubiese sido mordido por dos muros de piedra. Caru no quiso seguir. Dijo una palabra que ninguno entendió: Yacuruna. Luego se arrodilló y tocó el suelo con la frente. Fray Esteban le preguntó qué significaba. Caru respondió apenas: los que viven debajo. Pero Sebastián, impulsado por su orgullo, ordenó continuar. Él no creía en bestias míticas ni en espíritus del río. Creía en hallazgos, en mapas, en gloria. La selva comenzó a cambiar conforme avanzaron. El aire se volvía más pesado, como si respiraran dentro de un horno verde. Los árboles parecían doblarse hacia el río, como si lo escucharan, y el cauce mismo empezó a ensancharse, negro, profundo, casi inmóvil, demasiado inmóvil. El silencio era tan denso que el propio sonido de los remos parecía un sacrilegio. La primera noche, junto a ese tramo de agua, trajo la primera advertencia: un sonido largo, profundo, húmedo, algo entre un suspiro y un rugido, pero demasiado grave para ser de un mamífero. Algo enorme se movía bajo la superficie. Fray Esteban tomó su crucifijo. Sebastián anotó en su libreta: posible anaconda gigante. Julián sintió, sin verlo, que aquello no era una serpiente, sino una presencia, algo que sabía que estaban allí. Horas después, mientras todos dormían menos Julián, que hacía guardia, una voz surgió desde el río, una voz humana, suave, que lo llamó por su nombre: Julián. Él se quedó paralizado. Era la voz de su hermana, muerta hacía años. El tono exacto, la misma forma de pronunciar la N. El joven dio un paso hacia el agua, temblando. María. La voz rió, una risa húmeda, burbujeante. Ven. Julián dio otro paso. El agua parecía brillar negro, como si lo invitara. Justo antes de tocar la orilla, Caru lo agarró del brazo con una fuerza sobrenatural y lo arrojó al suelo. No respondas, le gruñó, y luego le escupió al agua. Un gesto de desafío brutal. El río respondió con un movimiento imposible. Una ola enorme se levantó, aunque no había viento ni corriente. Un remolino se abrió apenas unos segundos, y lo que salió a la superficie no fue cabeza, ni cuerpo,
ni escamas. Fue un ojo del tamaño de un plato, negro, sin párpado. Mirándolos, Julián gritó. Fray Esteban cayó de rodillas, murmurando un salmo. Sebastián solo alcanzó a decir: no puede ser. Caru, con la voz quebrada, susurró: ya nos vio. Desde ese momento, la selva entera cambió. Ya no había cantos de aves, ni insectos, ni monos, nada, como si toda criatura con instinto hubiera huido kilómetros lejos de allí. Ellos, sin embargo, avanzaban más profundo, ignorando señales que cualquiera habría entendido, marcas en árboles triturados, senderos borrados, cuerpos de animales sin una sola gota de sangre, y el río, siempre el río, siguiéndolos como una sombra líquida. En el quinto día, mientras caminaban por un estrecho borde de tierra húmeda, escucharon algo a sus espaldas, un arrastre pesado, como un tronco gigantesco siendo deslizado por el barro. Sebastián giró primero, y lo vio, una extensión oscura, gruesa, curvada, moviéndose entre los árboles, a varios metros del suelo, y era tan ancha como el vagón de un tren. Era la serpiente, pero no una anaconda común, no algo que pudiera describirse con palabras humanas. La piel era negra, con manchas que parecían moverse solas, como sombras atrapadas, y al avanzar, el suelo temblaba. Ninguno respiró. La criatura pasó sin voltear, pero todos sabían que lo había hecho a propósito. Podía haberlos aplastado, podía haberlos devorado, pero no, los estaba midiendo, y lo peor aún no había comenzado. La selva se quedó inmóvil después de que aquella masa gigantesca desapareció entre los árboles, pero los 4 hombres sintieron que algo más había quedado con ellos, como si un olor, una vibración, una presencia se hubiera impregnado en el aire húmedo. Julián temblaba sin poder controlarse, sus dedos marcando la culata del rifle, mientras sus labios repetían el nombre de su hermana como un rezo torcido. Fray Esteban murmuraba pasajes bíblicos entre dientes, aunque la voz se le quebraba cada vez que recordaba ese ojo sin párpado observándolos desde el río. Sebastián, que siempre había sido pura seguridad y lógica, apretaba los dientes tan fuerte que parecía que iba a romperlos. Caru fue el único que habló, con el rostro cenizo. No sigamos, el camino ya no es nuestro, estamos dentro del territorio del que escucha desde abajo. Pero Sebastián, movido por esa mezcla peligrosa entre miedo y ambición, negó con la cabeza. Ya estamos aquí, si regresamos, moriremos igual, si avanzamos, quizá encontremos lo que buscamos. Julián gritó: ¿y qué demonios estamos buscando, Sebastián? ¿Una tumba? ¿Un mapa? ¿O que esa cosa nos trague vivos? El líder no respondió. No podía decirlo en voz alta, pero la verdad era simple: él quería pruebas. Quería ser el primer hombre en registrar algo que la ciencia llamaría imposible, algo que lo inmortalizara, y así, ignorando la advertencia del guía, ordenó continuar. Desde ese momento, la selva adquirió una identidad distinta, como si respirara por sí misma. El suelo estaba tibio, demasiado tibio, como si algo enorme se moviera bajo él. Cada 10 pasos encontraban árboles aplastados, troncos con marcas de presión que parecían hechos por un ser que medía más que cualquier criatura conocida, y el olor, un hedor húmedo, metálico, como sangre mezclada con agua estancada, rondaba entre las hojas. El siguiente ataque no fue directo. La criatura tenía paciencia, la criatura sabía esperar. Aquella noche, mientras preparaban un pequeño campamento improvisado sin fuego, porque Caru dijo que la luz atraería a los que obedecen al que vive debajo, comenzaron a escuchar algo extraño. Era un crujido leve, como huesos pequeños rompiéndose, primero lejos, luego, cada vez más cerca. Sebastián levantó la mano para ordenar silencio. El sonido se detuvo, el bosque permaneció en silencio absoluto durante un segundo eterno, y entonces, algo cayó desde arriba. Un cuerpo humano, golpeó el suelo a medio metro del campamento. Julián retrocedió tropezando. Fray Esteban se cubrió la boca para contener un grito y Sebastián apuntó el rifle con manos que ya no estaban firmes. Era un hombre, o lo que quedaba de él. No tenía piel en el torso, los huesos estaban expuestos, pero curiosamente limpios, como si algo la hubiese succionado sin arrancarla.
El cráneo estaba partido como el tapir que habían visto días antes, y la lengua colgaba fuera de la boca, como si la muerte lo hubiera sorprendido en un grito. Karu se arrodilló junto al cadáver, tocó la tierra y murmuró palabras en su idioma. Sebastián lo jaló del brazo. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Karu levantó la mirada, casi llorando. No lo mató para comer, lo mató para avisarnos. La frase cayó como un cuchillo. Julián comenzó a llorar. Fray Esteban se persignó 3 veces. Sebastián guardó silencio. La noche avanzó entre ruidos imposibles, agua agitándose donde no había río, respiraciones profundas al borde del campamento, ramas que se doblaban sin romperse, como si algo inmenso se deslizara alrededor, estudiándolos desde la oscuridad. En un momento, Julián escuchó de nuevo la voz. Julián, ven, te estoy esperando. Esta vez no era su hermana, era su madre. Una voz que él no escuchaba desde niño. No había forma de que la olvidara. El joven comenzó a caminar hacia la selva sin darse cuenta. Pisaba hojas, raíces, lodo, como un sonámbulo obedeciendo una orden que no entendía. La voz seguía llamándolo, más suave, más cálida, más perfecta. Ven conmigo. Karu lo alcanzó justo a tiempo, sujetándolo del cuello de la camisa. No escuches, no escuches. Le tapó los oídos con ambas manos y lo empujó de vuelta al campamento. Pero la serpiente reaccionó. El suelo se sacudió, una vibración profunda, como si la tierra estuviera respirando. Las copas de los árboles comenzaron a moverse. Algo gigantesco se acercaba desde el río, no arrastrándose por el suelo, sino deslizando su cuerpo con un silencio imposible para un tamaño así. La sombra se detuvo a pocos metros del campamento. No pudieron verla por completo, pero la forma era inconfundible, un cuerpo cilíndrico tan ancho que parecía un muro viviente. La piel brillaba con la poca luz que rebotaba en ella, y era evidente que estaba cubierta de cicatrices y marcas antiguas, como si la criatura hubiera sobrevivido 1000 batallas. Fray Esteban murmuró, no es una serpiente, es algo más viejo, algo que nunca debió seguir vivo. Sebastián apretó el rifle con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, y fue entonces que lo escucharon. Un sonido bajo, profundo, vibrante, como si la criatura estuviera hablando. No era un gruñido, no era un rugido, era algo articulado, un lenguaje imposible, húmedo, gutural, que parecía resonar en los huesos y no en los oídos. Julián vomitó del miedo. Karu cayó de rodillas. Fray Esteban, con la voz quebrada, murmuró, esto no es de Dios. Y la criatura respondió con algo que ninguno esperaba, una voz humana, pero no imitada, no robada, sino perfecta. Era la voz de Sebastián, pero provenía del monstruo. Sebastián, regresa al río. El líder sintió que el alma se le desprendía del cuerpo. Era el mismo, su tono, su respiración, incluso el dejo áspero de su voz. Julián gritó, no le respondas, no voltees. Sebastián no sabía qué hacer. La selva estaba viva y se cerraba alrededor. El aire vibraba, la criatura esperaba, y lo peor aún no había pasado. La voz perfecta, idéntica a la de Sebastián, pero retorcida con ese eco húmedo del río, siguió llamándolo desde la oscuridad. Cada palabra parecía deslizarse por la selva como una corriente de agua negra. Sebastián, ven, yo sé lo que buscas. El líder tragó saliva, incapaz de mover un músculo. Tenía los ojos fijos en la espesura, pero no alcanzaba a distinguir nada más que sombras moviéndose al ritmo de una respiración que no pertenecía al mundo humano. Karu lo tomó del brazo y lo jaló hacia atrás. Si respondes, te toma el alma antes que el cuerpo. Pero Sebastián estaba dividido entre el terror absoluto y una curiosidad peligrosa. Él estaba allí para ver algo imposible, para registrarlo, para probarle al mundo que la frontera entre mito y realidad era más delgada de lo que todos creían, y ahora ese algo le hablaba con su propia voz. De pronto, la criatura dejó de imitarlo, y un silencio espeso, casi sólido, cayó sobre el campamento. Un segundo después, la selva entera explotó en movimiento. Árboles que parecían columnas comenzaron a crujir. Ramas de más de 10 metros se doblaron como varas secas. El suelo vibraba bajo los pies de los exploradores,
como si un tren subterráneo pasara justo debajo, y entonces, algo se asomó entre la maleza, no un ojo esta vez, sino una sección enorme del cuerpo de la bestia, levantándose verticalmente, erguida como si fuera un tótem vivo. La piel brillaba con patrones circulares que parecían abrirse y cerrarse con cada respiración, casi como si fueran bocas diminutas. Julián gritó, Fray Esteban cayó de espaldas, Sebastián no parpadeó, el torso de la serpiente, aunque la palabra serpiente ya no le hacía justicia, comenzó a inclinarse hacia ellos, lento, metódico, como si los estudiara uno por uno, primero a Julián, luego al sacerdote, luego a Caru, y finalmente, a Sebastián. El aire se llenó de un olor indescriptible, algo entre lodo fermentado, carne vieja y metal oxidado. Cada inhalación ardía, cada exhalación parecía robarles un poco de fuerza. La criatura exhaló nuevamente, y lo que salió no fue olor, fue una vibración, una especie de zumbido profundo que entraba directo al pecho y al cráneo, como si quisiera hacerlos arrodillarse. Julián cayó primero, sujetándose la cabeza. Fray Esteban comenzó a sangrar de la nariz. Caro apretó los dientes, resistiendo como si conociera ese ataque. Sebastián sintió que el mundo se le deshacía alrededor. Por un instante creyó ver imágenes que no eran suyas. Tribus devoradas, barcos enteros hundidos sin dejar rastro, animales gigantes retorciéndose bajo un manto oscuro, una civilización antigua construyendo tótems para adorarlo, o quizá para advertir a los demás. La criatura mostraba memorias, pero no eran recuerdos, eran conquistas. De pronto, un tronco cayó a pocos metros de ellos. O no era un tronco, era un fragmento del cuerpo de la bestia, golpeando la tierra con la fuerza de una avalancha. El campamento entero se estremeció, las pocas pertenencias que tenían volaron por los aires. Sebastián gritó, ¡corran! Pero el bosque estaba vivo y cerrado, no había sendero, no había luz, no había escapatoria. Aún así, corrieron a ciegas. La criatura no los siguió de inmediato, parecía disfrutar la persecución, dejándolos cansarse, desesperarse, romperse por dentro antes de aplastarlos. Julián tropezó con una raíz gigantesca y cayó de cara al lodo. Sebastián volvió por él. El joven tenía los ojos completamente perdidos, como si la vibración hubiera roto algo en su mente. Quiere que regrese. Dijo que me extrañaba, dijo que me perdonaba. No era tu madre, cabrón. Levántate. Caru seguía adelante, guiándolos entre árboles como si conociera un camino invisible. Fray Esteban jadeaba, rezando en un idioma que ni él reconocía ya, pero entonces algo cambió en el ambiente, una quietud absoluta, como si la selva contuviera la respiración. Caru se detuvo, puso una mano en el suelo, y su rostro se llenó de un terror niño. Está debajo, y antes de que pudieran moverse, la tierra estalló. Un círculo de lodo y raíces se levantó de golpe como si una mina hubiera explotado. La criatura emergió desde abajo, rompiendo la tierra como si fuera papel mojado. El tamaño era grotesco, no tenía sentido que algo tan gigantesco pudiera moverse con tal rapidez. El suelo se abrió bajo Julián y Fray Esteban. Ambos cayeron. Una parte enorme del cuerpo de la serpiente pasó rozando a Sebastián, arrancándole el rifle de las manos y enviándolo contra un árbol. El golpe le sacó el aire. Caru logró saltar a un lado, rodando entre piedras y raíces mientras gritaba su nombre, pero la criatura no atacó. Volvió a sumergirse en la tierra como un pez en el agua, desapareciendo entre lodo y raíces, dejándolos ahí, heridos, temblando. Sebastián se arrastró hasta el borde del hoyo donde habían caído Julián y Fray Esteban. Ambos estaban vivos, pero cubiertos de barro, golpeados y con la mirada perdida. El sacerdote murmuraba, nos está jugando, nos está probando, y Julián decía una y otra vez, ya me vio, ya me vio. El aire volvió a vibrar, la criatura aún estaba cerca. Caru los ayudó a levantarse mientras hablaba en su idioma, casi sin respiración. No quiere matarnos todavía, quiere que lleguemos al Río Grande, allí es donde termina todo. Sebastián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Por qué nos quiere llevar allá? Caru lo miró con los ojos llenos de certeza y miedo. Allá están los otros. Nadie quiso preguntar más. La marcha continuó,
pero ahora cada paso era acompañado por un sonido lejano, grave, como un corazón enorme latiendo bajo tierra. Era la criatura, siguiéndolos, guiándolos, empujándolos hacia su territorio final, y lo peor, lo verdaderamente monstruoso, estaba esperando al otro lado del río. Caminaron durante horas que se sintieron como días. El sol casi no penetraba la copa de los árboles, y cuando lo hacía, la luz llegaba deformada, verdosa, enferma. El aire era tan pesado que cada inhalación dolía. Julián cojeaba, Fray Esteban tosía sangre de vez en cuando, y Sebastián avanzaba en silencio, con la mirada clavada al suelo, como si cada raíz que pisaba fuera parte de un cuerpo más grande que dormía bajo sus pies. El latido seguía allí, profundo, constante, boomet, 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 como si el corazón del monstruo estuviera sincronizado con el de la selva. De pronto, sin aviso, la vegetación se abrió. Ante ellos se extendía un río enorme, mucho más ancho que cualquiera de los que habían cruzado antes. El agua era tan oscura que no reflejaba el cielo, como si la superficie fuera una lámina de metal negro. No había orillas claras, solo barro que se perdía en la sombra de las raíces, y allí, frente a ellos, había restos, no huesos sueltos, no cadáveres recientes, sino algo peor. Barcas de madera partidas a la mitad como si fueran juguetes, cascos de metal retorcidos, con inscripciones en idiomas que ninguno reconocía, restos de armas oxidadas, armaduras viejas, cascos coloniales, trozos de tela de colores desvanecidos, siglos de expediciones devoradas. Fray Esteban cayó de rodillas. Dios santo, ¿cuántos han venido? ¿Cuántos han muerto aquí? Caru se mantuvo en pie, pero su voz salió rota. Este es el río que traga a hombres. Nadie regresa de aquí, nadie. Sebastián miraba todo con una mezcla de horror y fascinación. Aquello era lo que siempre había buscado sin saberlo, la prueba de que había algo en el Amazonas que desafiaba toda lógica, toda historia oficial. Tantos pueblos, tantos imperios, tantos hombres, borrados del mapa por una criatura que nunca se detuvo. Julián se acercó a la orilla, hipnotizado. Entre la basura de siglos, reconoció algo que no debería estar allí, un rosario, no como el de Fray Esteban, otro, más antiguo, la cruz tallada a mano, desgastada por el agua, y, junto a él, lo que parecía un trozo de bitácora, casi deshecho, con apenas unas letras visibles. Sebastián alcanzó a leer. No era un dragón, es más viejo, el río mismo. Antes de que pudiera tomarlo, el lodo bajo sus botas se movió. El río respiró. Una onda se extendió por la superficie, lenta, como si el agua exhalara. Burbujas enormes surgieron, explotando con un olor tan podrido que les quemó la garganta. Algo se acercaba desde el fondo. Caru retrocedió. No miren, no hagan ruido. Si lo ven completo, no vuelven a dormir. Pero ya era tarde. La bestia emergió. Primero, el lodo se levantó, formando una especie de montículo viviente. Luego, una sección del cuerpo salió del agua, tan gruesa como el vagón de un tren, goteando barro y pedazos de madera. La piel, negra y brillosa, estaba cubierta de cicatrices blancas, antiguas, como si hubiera resistido cañonazos, lanzas, fuego. Luego otra sección, y otra, hasta que la escala se volvió incomprensible. Era como ver a un tren salir de un túnel infinito, vagón tras vagón, pero sin locomotora, sin principio, sin fin, solo cuerpo, cuerpo, cuerpo. Por un instante, todos sintieron que el tiempo se detenía, que el mundo se había encogido, y que ellos eran apenas insectos frente a algo que llevaba vivo desde antes de que hubiera nombres para el miedo. Un sonido surgió de la garganta invisible del monstruo. No era un rugido, era una mezcla de todas las voces que habían escuchado antes. La madre de Julián, la voz de Sebastián, el rezo de Fray Esteban, los gritos de hombres ahogándose, de soldados, de marineros, de indígenas, todas sonando a la vez. Bajen, regresen, vengan, quédense. La criatura no solo imitaba, acumulaba, guardaba dentro de sí fragmentos de todos los que había devorado. Julián se quebró. Si corremos nos alcanza igual, si nos quedamos nos mata. Ya se acabó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tal vez no sea tan malo dejarse ir.
Sebastián lo sacudió. No digas eso, no le des lo que quiere, pero incluso él sentía que algo tiraba de su mente, como si el río lo jalara desde adentro. Fray Esteban, sangrando de la nariz y el oído, se puso de pie con un esfuerzo que parecía sobrehumano. Si esto ha estado aquí tanto tiempo, es porque nadie lo ha detenido, nadie ha intentado algo más que huir. Se volvió hacia Sebastián. Tú querías pruebas, hijo, pues esta es la única prueba que importa. Esto no puede seguir. El sacerdote comenzó a caminar hacia la orilla. Sebastián lo sujetó. ¿Qué estás haciendo? Te va a arrancar la cabeza. Fray Esteban sonrió con una paz extraña. Tal vez sea lo que necesita, una ofrenda, una distracción, algo que le interese más que ustedes. Miró a Julián. El más joven no debe morir aquí. Miró a Sebastián. Y Tuda, alguien tiene que contar lo que vio, alguien tiene que advertir. La criatura comenzó a acercarse a la orilla, levantando aún más su cuerpo. El agua se retiraba como si tuviera miedo. El cielo pareció oscurecerse, aunque no había nubes. Era como si el mundo entero reconociera que algo innombrable estaba a punto de pasar. Fray Esteban se soltó del agarre de Sebastián con una fuerza que no parecía suya, alzó el crucifijo y comenzó a gritar. No eran rezos suaves, eran palabras de desafío, insultos al monstruo, llamados a un dios que tal vez ni siquiera pudiera escuchar en ese rincón de la selva donde lo antiguo seguía mandando. El sacerdote gritaba con todo el alma, como si su voz fuera una lanza lanzada al vacío. La criatura respondió. Una parte del cuerpo se levantó, como una torre viva, y cayó sobre la orilla con violencia. El impacto lanzó lodo y agua en todas direcciones. El cuerpo de Fray Esteban desapareció bajo una ola negra. Julián gritó, Sebastián también. Caru cerró los ojos. Durante un segundo eterno, no vieron al sacerdote. Pensaron que había sido devorado, y entonces, lo escucharon, desde debajo del agua, gritando todavía, rezando todavía. La criatura se retorció, por primera vez, no de forma controlada, como si algo le doliera. El agua, murmuró Caru, abriendo los ojos. La fe le duele, no la entiende, no puede tomar lo que no se entrega. Sebastián entendió, no del todo, pero lo suficiente. Julián, las lámparas, el aceite. Con manos temblorosas, el joven sacó de la mochila una de las lámparas de aceite que aún quedaban. Sebastián la tomó, la estrelló contra una roca y empapó un pedazo de tela. Luego, con la chispa de un fósforo, lo encendió. El fuego era pequeño, pero en ese lugar se sentía como un sol. La criatura reaccionó con un sonido agudo, diferente, casi asustado. No es solo animal, también recuerda el fuego. Sebastián lanzó la tela encendida hacia una parte del cuerpo del monstruo que estaba fuera del agua. La flama se pegó a la piel negra, ardiendo con un resplandor anaranjado. El monstruo se sacudió con furia, golpeando los restos de barcos, lanzando madera y metal en todas direcciones. Una ola gigantesca se levantó, barriendo la orilla. Caru empujó a Julián hacia atrás, al bosque. Ahora, Sebastián dudó un segundo, mirando al río, buscando algún rastro de Fray Esteban. Solo vio agua negra, burbujas y fuego flotando sobre la superficie. Se sacrificó por nosotros, murmuró. No podemos morir aquí, no después de esto. Corrieron, no sabían en qué dirección, solo se alejaban del latido, del olor, del sonido de metal y hueso chocando contra la orilla. Detrás de ellos, el monstruo rugía en todas las voces del mundo. Pasaron horas, días. Tal vez, la selva perdió forma, los sonidos regresaron poco a poco, insectos, aves, monos, como si se alejaran de un círculo de muerte y volvieran al Amazonas normal, al que mata lentamente, no de un solo bocado. Finalmente, llegaron a un pequeño poblado ribereño, deshidratados, infectados, demacrados. Solo 3 hombres salieron de esa selva, pero uno de ellos ya no volvió nunca a ser el mismo. Años después, en 1907, en una cantina de Manaus, un hombre de barba descuidada y ojos hundidos contaba siempre la misma historia a quien quisiera escucharla. Hablaba de un río sin reflejo, de barcos que no existían en ningún registro, de una criatura tan grande como un tren, más vieja que los mapas,
más paciente que el tiempo. Lo miraban con burla, le decían borracho, loco, exagerado. Ese hombre era Sebastián Montalvo. Nunca volvió a liderar una expedición, nunca regresó al Amazonas profundo, pero jamás dejó de advertir: si un día el agua del río no refleja el cielo, aléjate, y si escuchas una voz que suena demasiado perfecta, demasiado familiar, no contestes, porque no es Dios, no es tu madre, no es tu hijo, es el río, hablándote con la boca del monstruo que vive debajo. Dicen que se llevó a la tumba detalles que jamás quiso contar, cosas que vio en aquellos restos, símbolos tallados en metal antiguo, marcas en huesos humanos, porque entendió algo que nunca se atrevió a decir en voz alta: que esa criatura no estaba sola, que, en algún lugar, podrían haber más, dormidas, esperando, midiendo el ruido del mundo. Y ahora dime tú, ¿te atreverías a pasar una noche a la orilla de un río que no refleja nada? Si alguna vez escuchas tu nombre susurrado desde el agua, con la voz de alguien que ya no está, ¿responderías? Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios: yo jamás respondería al río. Dale like, suscríbete y comparte este video con alguien que ame estas historias, para que tampoco duerma tranquilo esta noche. Años después de contar su historia una y otra vez, Sebastián Montalvo murió solo, en una pequeña habitación alquilada cerca del puerto. Nadie lo acompañó, nadie creyó su versión, pero los pescadores que vivían en la misma calle aún recuerdan algo que nunca pudieron explicar. La noche de su muerte, cuando el viento estaba quieto y el río fluía casi dormido, los vecinos escucharon golpes en las paredes, como si algo grande rozara la madera desde afuera, un arrastre lento, profundo, húmedo. Dicen que Sebastián, ya sin fuerza, se incorporó en la cama, miró hacia la ventana y murmuró con una calma aterradora: ahora sí, ya me encontró. El vidrio empezó a vibrar. Una sombra enorme pasó frente a la casa, bloqueando por un instante la luz de los faroles, y luego, un susurro, no humano, no animal, algo intermedio, algo que hacía eco como si viniera desde dentro del agua: Sebastián. Después de eso, se apagaron todas las lámparas del barrio. Cuando las volvieron a encender, minutos después, la cama del explorador estaba vacía, la ventana abierta, y en el suelo, marcas de lodo negro, húmedo, fresco, como si algo gigantesco hubiera entrado a llevárselo. Nunca encontraron el cuerpo, pero cada tanto, cuando el río crece y las noches son demasiado silenciosas, algunos aseguran escuchar una voz mezclada con la corriente, una voz cansada, una voz humana, una voz que dice: "No respondan, Javi Bokese", y el agua, por un segundo, deja de reflejar el cielo,